gran actor Julio Chávez, que también es su maestro, porque fue profesor y entrenador de teatro de Juanpi. Bueno, Chávez habló sobre su infancia, su vida y su carrera, que lo llevó a ser uno de los actores más prestigiosos de la vecina orilla. Cuando hacías El Vestidor con Lupi, dijiste una frase que a mí me llamó mucho la atención en alguno de esos reportajes, que decían, cada planta tiene su maceta. Eso fue una frase tuya. ¿Cuál sería hoy, en este 2019, digamos, tu maceta? Tal vez por el mundo en el que vivimos, estoy menos interesado en establecer contacto con la humanidad en lo que es lo civil, y más interesado en lo que es encontrarme con el ser humano en el espacio que yo elegí como mi trabajo. El contacto que tenía con el arte fue mucho más a través de la televisión, que la primera televisión que apareció en mi casa, que yo tenía 9 años, 10 años. El cine, un cine no, digamos, cine de arte, sino un cine popular, La novicia rebelde, Walt Disney, qué sé yo, no sé, esas cuestiones. De manera que para mí la ocupación del arte no fue un encuentro intelectual. Fue un encuentro, más bien un presentimiento. No existía en mi casa la idea del arte, ni de la ocupación del arte. En mi casa la preocupación era de comer, de sobrevivir, digamos, y de sobrevivir no solamente a una situación económica, sino de sobrevivir a una diferencia cultural y étnica muy fuerte que yo vivía en la zona en la que vivía, en Núñez. Éramos casi la única familia alemana, judíos alemanes muy humildes. Entonces la sociedad judía tampoco era muy cálida. Todo se hacía muy difícil, de manera que la ubicación, dónde ubicarme, fue muy difícil para mí las primeras décadas y un poquito más. Por mi naturaleza, yo cuando empecé a hacer teatro de una manera en instituciones, siempre digo que fue el momento en el que yo percibí que era el primer espacio que no me rechazaba. La primera obra que yo hice de teatro era una obra de Osvaldo Dragún que se llamaba Los de la Mesa 10. Yo tenía 12 años. Y yo me acuerdo que en el lugar donde lo hacíamos, que era una institución, me aplaudieron muchísimo. Y hoy todavía recuerdo, y hoy todavía tuve algunos encuentros con personas que pertenecen a ese momento, y me dicen, cuando vos hiciste lo de las mesas 10, yo me acuerdo que... De manera que fue un encuentro inocente, no pretencioso, pero sí muy necesario. Yo de chico, por eso te digo, por suerte encontré un espacio en este trabajo. Era muy difícil para mí porque además era una persona con problemas psiquiátricos creo que importantes. Creo que tenía una ira y unos exabruptos muy llamativos, frente, por ejemplo, lo que yo llamaba injusticia. Injusticia se llamaba que había otro más inteligente que yo. Entonces eso para mí era injusto. Y yo tenía un afecto hacia mí que no podía entender cómo no lo tenía el mundo. Yendo a la carrera, digamos, laboral, a tus trabajos en teatro, en cine, en televisión, grandes éxitos que te marcaron, y has sido muy selectivo, ¿no? El no es un aliado tuyo cuando elegís proyectos, digamos. En ese sentido sí, intento también pensar en la prestación de servicio, donde yo creo que voy a hacer una buena prestación de servicio, o por lo menos intentaré hacerlo. Y también porque soy en ese sentido muy vulnerable también. No soy una plantita que pueda sobrevivir a muchas cosas. No tengo gran capacidad de adaptabilidad. He trabajado mucho y trabajo mucho para mi punto de vista. Y necesito un espacio donde yo sentir que mi punto de vista está presente. Me cuesta mucho callarme la boca y soy muy competitivo. No me es tan fácil ver que el otro come y yo no. Yo no lo vivo yo no me estoy contento de eso. Yo tengo mucha admiración y gusto por ver las personas que viven generosamente en la manada.
qué divino verlo actuando en todos esos papeles, mientras que él contaba de su vida, todos esos papeles que a varios de nosotros nos marcaron. Sí, es tremendo actor y además me parece que es un gran referente de la cultura también en Argentina. Varias veces lo he escuchado en entrevistas y la verdad que es un placer porque siempre se para desde el lugar del artista. Por ejemplo, cuando le piden opiniones políticas, él siempre dice, yo soy artista y cuando quiero expresar mi política lo hago en las urnas, por ejemplo, y eso le da como validez. Como profe es duro, no solo en la serie ficticia, en la realidad me parece que es... Es también con los colegas. También, tuvo temas duro. con colegas. También me parece que por un poco la exigencia que él tiene hacia su persona como profesional y un poco también a su entorno cuando tiene que compartir escenas. Vamos a preguntar a Juanpi si es maltratador o no. No, bueno, Juanpi siempre dice que fue una re linda experiencia aprender con él. Bueno, sabemos que tiene buena relación. Ponerse firme. También dice. ¿Sí? Ay, bravo, Dándoles entre telones. Hay cosas que se cuentan en maquillaje que al aire no salen. Ustedes porque están babeadas con Julio Chávez porque lo aman. No, pásalo. miramos. No, lo adoro. Y vamos a ver la segunda parte. Y en tu entrenamiento hablamos de grandes maestros como Aleso, Fernández. ¿Cómo fue eso para vos, ese vínculo, digamos? De los más bellos. Digamos, yo siempre digo, para mí el vínculo más importante de mi vida lo establecí con los maestros. Ni con mi madre ni con mi padre, a quien, por supuesto, ya sabemos que no es un vínculo ni siquiera que uno ni puede elegir ni lo que le pasa ni nada, ¿no? En todo caso, se vive eso. El vínculo con el maestro sí es una elección. Yo encuentro mi espacio de elección en mis maestros. Ni siquiera las relaciones privadas, ¿entendés? Porque eso tampoco a veces se elige. Tuve la dicha de tener grandes maestros y tuve la suerte de ser un buen alumno. Porque no es solamente el maestro, es el vínculo que tenés con el aprender, con el estar curioso. Y yo en ese sentido he valorado tanto al maestro como a mí mismo. Y hablando de vínculos, digo, un vínculo que, bueno, lo has tenido, ya lo tenés hace mucho tiempo, con el público, ¿no? Que aparece un público que te quiere y que te respeta ya como una marca registrada. No es esa opinión lo que a mí en el Cámara Acción No, por el contrario. Intento, cada halago para mí es un cheque que firmo y del cual me tengo que ocupar de tener en el banco el sostén para esa firma. ¿Sos espectador, digamos, de televisión, de teatro, consumís? ¿Cómo es el Julio espectador? Sí, consumo muchísimo. Variado, ecléctico. Chusma. Qué lindo eso. Chusma, soy cholulo. Yo miro el mundo de mis colegas y el mundo del espectáculo como si yo no perteneciese a ese mundo. Yo lo miro con interés y a veces con fascinación. Y a veces me horrorizo como Doña Clota con las chancletas, o lo miro así como pudoroso. Digo, si yo me encuentro con los colegas y me da vergüenza. Yo me siento tímido. Yo no me siento tan merecedor de estar en el mundo del espectáculo. Trato de evitar programas que hacen daño. ¿A qué le llamarías hacer daño? Opinólogos. El opinar mal para comer, el hacerse daño, la frase maligna autorizada por la contemporaneidad sin ocuparte de que estás hablando de una persona. Yo no estoy en las redes, yo me he ido, yo no tengo nada de eso porque soy profundamente vulnerable. Jamás escribiría nada en contra de nadie. Me gustaría que vuelva el momento del guante que haces así, ¡pap! ¿Entendés? Vas a la cosa y decís, ¿vos me difamaste? Claro. Esto se arregla donde algo se pagaba. Yo no digo matarnos, yo no digo, porque la verdad, mira, la verdad que no me da, mucho menos porque creo que voy a perder, entonces la verdad no tengo ganas del balazo. Pero, ¿hablas mal de mí? ¿Gratis? No, gratis no. Yo no estoy de acuerdo. ¿Te proyectabas en el lugar que estás hoy? Yo tengo un deseo en el futuro que casi no tiene forma. Todo lo que voy logrando parecería ser que es aquello que deseaba. Nada finalmente es aquello que deseo. Mi estómago está acostumbrado a anhelar
lo que va a comer por el hambre del futuro. No me importa lo que comí. La verdad que impresionante Sí. los papeles que ha hecho Julio Chávez. Sí. Bueno, queríamos aclarar porque han llegado algunos mensajes a propósito. Estuvimos hablando de la masonería, dijimos que Tabaré Vázquez, que